agradecemos, por supuesto, una vez más a nuestro subsecretario, don Guillermo Rolando, la posibilidad de seguir conversando un tema tan importante como es el tema del suelo. Y en ese sentido, le agradecemos que haya podido participar en esta reunión. Y junto con eso también le damos la bienvenida a doña Verónica de la Paz. Y por supuesto, a quienes ya es integrante de nuestra comisión, al señor Gacitú, don Gonzalo, le entregamos también una vez más la bienvenida. Muchas gracias, presidente. Ya. Señor subsecretario, le ofrezco, no sé, como le quedaron, seguimos, le propongo, o sea, le pido a los colegas o usted tiene algo más que aportar para hacerle, hagamos preguntas a usted, don Guillermo. Usted señala. Diputado, bueno, nuevamente el darles todos mis saludos, y cordiales saludos y muy buenas tardes. Muchas gracias, don Carlos Abel, diputado Carpa, por la bienvenida. Saludos a todos los presentes. Yo en realidad, como todos acordaremos, ¿cierto? Hice una presentación la semana pasada y después ya estamos en la fase de preguntas. Tengo aquí, por supuesto, todas anotadas las preguntas que quedaron sin responder por falta de tiempo. Por eso, como que le devuelvo la pregunta, presidente, ¿cierto? En este caso, para ver, como usted sugiere, si quiere, puedo ahora también empezar a responder algunas de las preguntas y también con algunos comentarios respecto a estas modificaciones de ley que tengo entendido que se está proponiendo eventualmente discutir en la comisión. Y junto con eso, para reforzar, después probablemente a medida que avance la conversación, la ley de integración, que tiene pilares muy esenciales respecto a normas de suelo, herramientas de suelo que no estuvieron consideradas el año pasado, y este año sí es uno de los pilares esenciales, que creo que va a ser un buen espacio para poder explicarle. Así que quedo abierto como ustedes quieran. Le ofrezco la palabra a usted, don Guillermo, y después hacemos más preguntas si alguien quiere hacer alguna, de los cuales va a estar yo. Don Guillermo tiene la palabra. Perfecto. Bueno, diputado, muchísimas gracias. Varias de las cosas que creo que quedaron inconclusas desde el punto de vista de las preguntas, ¿no? Agradezco el tiempo que me dieron la semana pasada para poder contar y que creo que siempre es bueno volver a refrescar. Si se acuerdan bien, la presentación mostraban una serie de herramientas, una serie de ejes que la cartera actualmente estamos realizando en temas de gestión de suelo. Tanto en gestión de suelo público, que ya teníamos y que estamos desarrollando una serie de proyectos bien importantes, hago un paréntesis, son 1.600 hectáreas, son dimensiones muy grandes, 1.600 hectáreas de suelo público vinculado a los servicios o con bienes nacionales. Estamos desarrollando proyectos a lo largo del país, eso también es bien importante de mencionarlo, pero las cosas que también me gustaba mucho poder comentar la semana pasada, y ahora lo vuelvo a reforzar, es que hay dos glosas que se lograron conversar, negociar el año pasado en el Congreso, dentro de la ley de presupuesto, y una que se llama la glosa número 11, que lo que le da las herramientas, las herramientas a la cartera de tener hasta un 5% del presupuesto del Fondo Solidario de Vivienda para hacer compras directas. Y esto sí que vemos que es una herramienta que es muy potente, porque sabemos que hay ciertos territorios en nuestro país que nos ha costado mucho desarrollar proyectos asociados al Fondo Solidario de Vivienda. De modo que esta herramienta tiene dos lógicas: poder comprar suelo en aquellos lugares donde nos ha costado mucho, y segundo, como oportunidad, es decir, poder comprar, por supuesto, en lugares mejor ubicados, con mejores normas de equipamiento urbano, que logren mucho más lo que es la integración social, o de alguna manera revertir la segregación que también la hemos ido discutiendo en conjunto, por lo menos durante estos 2 años y fracción de manera bastante larga. La segunda glosa tiene que ver con, que se llama la glosa 12, con que aquellas familias, aquellos comités, quienes pueden en un plan de ahorro aumentar su cantidad de aporte, de ahorro, el Ministerio puede aumentar el subsidio para poder llegar a terrenos de valores más altos. Y actualmente la buena noticia es que ambas herramientas están actualmente en ejecución. Nuestra estimación es que debiésemos, entre transferencias y adquisiciones, tener cerca de 50 paños, que es un número bien importante durante todo este año. Nosotros tenemos reuniones todas las semanas a partir del mes de diciembre
y con foco voy a nombrar algunos territorios del país donde nos ha costado mucho más, y por eso que el esfuerzo en la gestión de suelo: Osorno, Temuco, San Antonio, Viña del Mar, Valparaíso, Peñalolén, Copiapó, Antofagasta, Alto Hospicio, donde en cada una tenemos estos planes. La buena noticia es que estas glosas, lo que buscamos ahora en la ley de integración es que queden como normas permanentes a través de la ley de integración, como ustedes bien saben, que la conversamos, ¿cierto?, con mucha profundidad en la comisión, y que actualmente está en el Senado, y mañana vamos a presentar las indicaciones, y de las indicaciones principales son justamente estas dos normas de suelo. Así que creemos que es un muy buen momento de poder contar con estas herramientas para poder desarrollar los proyectos. Y como se podrán imaginar, las exigencias que les ponemos a estas adquisiciones, que sean terrenos obviamente bien ubicados, con sus mecánicas de suelo, y que lo que buscamos es que gran parte de ellos tengan la norma urbana, como le llamamos, de modo que puedan partir los diseños, las aprobaciones de los proyectos, y por supuesto las ejecuciones en gran parte de ellos en el próximo año 2021. Los diseños ahora, pero lo que es construcción en el año 2021. Así que eso vemos que se ha discutido mucho desde, y con mayor intensidad, como lo sabemos, desde octubre del año pasado, el que la cartera pueda tener más herramientas, pueda hacer más gestión, y no solo tener roles pasivos, sobre todo en los terrenos o territorios donde cuesta mucho más. Algunas cosas que, eso como bien desde lo global, ¿no? Ahora, algunas preguntas que quedaron sin por temas de tiempo de alcanzar a ser respondidas. Yo mencionaba también que hay en algunos terrenos, algunos lugares, sobre todo en los cascos históricos de las ciudades, con nombre y apellido: Valdivia, Talca, Valparaíso, a través del programa de regeneración de las áreas centrales, como le llamamos nosotros. En esos casos tenemos pensado poder desarrollar proyectos de arriendo, de oferta de arriendo, por supuesto que para familias de ingresos más bajos del país. Nos preguntaba el diputado Winter cuál es el esquema. Lo que se quiere hacer es asociado a lo que se llama la glosa 3 del Ministerio, y que la glosa 3 son con los mismos recursos de la cartera, poder desarrollar los proyectos, que se hagan las construcciones, y lo que se está desarrollando en este momento es un mecanismo para la administración futura, que eso lo hemos ido observando. A varios nos ha tocado trabajar en varios países, en temáticas urbanas, habitacionales, y lo que creo que se ha ido aprendiendo es que cuando el Estado, de manera directa, administra programas de arriendo, no siempre se le cumple, ¿cierto?, o los pagos, las mantenciones. Lo que aquí se quiere hacer es que la propiedad, pues, siempre, obviamente, se mantenga, en este caso puntual, en el Estado a través de los servicios, pero sí que se pueda traspasar la licitación, que puede ser una institución sin fines de lucro o alguna otra entidad, para que se mantengan obviamente las condiciones como uno probablemente lo podría asociar mucho más a lo que son la vida en común en sí mismo, ¿no? Lo que es la conserjería, todo lo que son las administraciones, las mantenciones de los espacios comunes, los cobros del día a día de los pagos. Así que eso es uno de los temas que estamos planteando. También salió una de las discusiones que yo encuentro bien interesante respecto a los proyectos de integración social de C19. Como todos conocemos, proyectos donde familias de ingresos distintos cohabitan en un mismo lugar. Se han generado, imagínense, a la fecha, se han seleccionado más de 200.000 unidades desde el año 2015, son números bien grandes. A lo largo del país yo creo que ya hemos ido observando, y esto ha ido permitiendo que mejore mucho la calidad de la vivienda vinculada al Estado. Y aquí uno de los puntos que se plantea es que respecto a las locaciones, ¿no?, las ubicaciones en las ciudades, y la verdad que lo que hemos ido observando es que si bien en algunos casos probablemente replica ubicaciones de los fondos solidarios de vivienda, en muchos otros lugares logra penetrar de mejor manera a lo que son los equipamientos de las urbes. Eso como un comentario. Y ¿cómo se llama? Y lo que hemos visto, como esto es un concurso, ¿cierto?, de arquitectura, es un concurso de urbanismo, es cómo ha ido permitiendo que vaya mejorando la calidad de la vivienda por distintos lados. Pero, junto con eso, permite, y esto es un análisis que no necesariamente está vinculado 100% al tema del suelo, pero me gusta ponerlo en la mesa. Discusiones que fueron con bastante fuerza el año pasado, pero se mantienen de manera permanente, que tiene que ver con la dificultad para acceder a la vivienda. Muchas veces
las conversaciones se centran en los comités de vivienda, pero es muy importante resaltar que la cartera, junto con atender a las familias más vulnerables, también tenemos programas masivos para familias de grupos emergentes y de grupos medios. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente el único oferente de viviendas en el país bajo las 2.200 UF es este programa. De modo que este programa sí, bueno, el programa me refiero al DC-19, sí permite dar opciones alternativas de acceso a la vivienda para valores hasta las 2.200 UF. Si uno mete una calculadora, 63, 64 millones de pesos, de modo que, y de ahí hacia abajo, es un abanico bien grande. Vuelvo a hacerle un doble clic. Este programa, que muchos acordarán, exige 3 tramos. Hasta 1.100 UF para las familias más vulnerables, hasta 1.400 UF, si ponemos un lenguaje sería el grupo emergente, y hasta las 2.200 UF que para los segmentos medios. Es decir, esto es interesante, si ustedes se dan cuenta acá, el Estado no fija los precios, pero pone techos. Y les quiero dejar esa reflexión, que en otros países también ha funcionado relativamente bien. Cuando se definen ciertos umbrales, insisto, no fijar precios, umbrales, y de ahí hacia abajo que hayan instrumentos para que haya muchos proyectos en el país, se amplía la oferta y por lo menos en ciertos segmentos lo que se le llama la dificultad al acceso o la inaccesibilidad, ¿cierto?, a la vivienda, por lo menos queda contenida dentro de algunos grupos. Quiero seguir recogiendo un guante para discusiones probablemente futuras en la comisión, que ustedes permanentemente obviamente van ayudando al país también a ir pensando estas cosas. Tal vez habría que seguir buscando instrumentos similares para el siguiente tramo, de modo que todavía sabemos, voy a poner incluso ciertos valores, que viviendas entre las 2.200, probablemente hasta las 3.500 UF, ustedes saben que los números no son tan cerrados, todavía hay un grupo de la población que en esos tramos le cuesta bastante, ¿cierto? Muchos nos acordaremos de algunas frases en la calle el año pasado que decía muy rico para el serbio, muy pobre para el y eso yo creo que hay que recogerlo con bastante fuerza, porque detrás de eso implica, y lo sabemos, que hay un segmento de la ciudadanía que tiene ciertas dificultades, y por eso me queda reflexionando estos mecanismos donde se hacen incentivos con los techos de los valores y después funcionan bastante bien. Algunos comentarios, si quieren, de este proyecto de ley, que tengo entendido que lo están discutiendo, ¿cierto? Por favor, esto absolutamente, de esta parte en adelante, recién está hablando, ¿cierto?, como ministerio, como gobierno, con todas las herramientas e instrumentos que estamos haciendo. Ahora sí que voy a, si quieren, tomarlo más a título personal, algunos comentarios que voy a hacer de estos textos. Desde mi prisma, cuando se intenta, primero, en nuevos desarrollos, poner ciertas cuotas, que cuando uno habla de nuevos desarrollos tiende a ocurrir a que son zonas más bien de las nuevas extensiones urbanas, es decir, en periferias, ¿cierto? Que obviamente las ciudades van creciendo y por supuesto que tiene mucha fuerza el ir pensando el cómo siguen creciendo las ciudades. Pero lo que nosotros también ponemos a la mesa es que hoy día la manera más eficaz y más rápida para poder revertir las segregaciones, más que seguir pensando, y que también hay que hacerlo, ese espíritu sí que lo comparto, el cómo se siguen extendiendo las ciudades, son justamente estas herramientas de suelo que algo lo había mencionado entre la presentación de la semana pasada y estos comentarios, para poder trabajar dentro de las ciudades. Otra de las cosas, y quiero aprovechar de reforzarlo, que quedan incluidas en la Ley de Integración Social, es que sean los mismos planes reguladores quienes vayan buscando incentivos para lo que son las integraciones sociales dentro de sus distintos polígonos. En algún minuto se discutió tiempo atrás de que era el ministerio, ¿cierto?, quien iba definiendo los polígonos, y el consenso, y lo trabajamos mucho con las distintas asociaciones de municipios, con ambas, y lo que nos pedían ellos es que sean los mismos municipios con sus consejos y con la participación ciudadana correspondiente, cualquier modificación de un plan regulador, que sean ellos quienes lo vayan definiendo, y la ley de integración lo busca. Estas mismas adquisiciones de suelo, como recién lo comentaba, también lo busca lo que es esta ley de integración. Y tal vez el otro punto que lo dejo como reflexión, ¿no?, que cuando uno, de acuerdo a los textos, ¿cierto?, que nos pasaron hace algunos días para poder al menos comentarlos, es cierto, cuando uno tiene un loteo nuevo, un desarrollo nuevo, ¿no?, donde
si es que uno excluye, que en muchos casos puede ser 30, incluso hasta un 40% de la superficie, por ejemplo, cuando son las urbanizaciones o los espacios comunes, el diferencial, si es que hay una exigencia muy alta desde el punto de vista de vivienda con apoyo del Estado, no me queda tan claro cuáles son, por ende, ciertos incentivos para que se puedan desarrollar buenos proyectos y no se busquen algunos mecanismos donde después se le quiera vender al Estado desde otro lado. Pero sí que creo que es interesante buscar herramientas, y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, donde tal vez no es a través de la obligación en sí mismo, sino a través de estos incentivos, insisto, compras de suelo del Estado, que los planes reguladores contengan la mirada de integración, por lo menos lo que uno ha ido observando en varios países, que son las herramientas más eficaces para revertir las segregaciones y de alguna manera incentivar las convivencias. Eso, por mi parte, un poco los puntos, al menos que quedaron inconclusos desde el otro momento, y por supuesto, presidente, muy abierto para futuras preguntas que pueden haber también en esta misma sesión. Gracias, señor secretario. ¿Hay alguien de mis colegas que está pidiendo la palabra? No hay presidente. ¿No? Entonces voy a preguntar yo, estimado señor subsecretario. Diputado, con mucho gusto. Señor subsecretario, nosotros, a raíz de la... Ayer vimos todo el tema de los terrenos que tienen bienes nacionales o situaciones de terrenos que han sido de bienes nacionales entregados a otras instituciones. Y creo que ahí hay un tema bien puntual y se lo voy a hacer con ejemplo. Nosotros en la Cámara de Diputados, el año 2016, se constituyó una comisión investigadora con respecto a los terrenos que tienen las Fuerzas Armadas. Fue precisamente una situación que se produjo en la ciudad de Victoria. Y ahí claramente, y para mí es interesante que el Ministerio de Vivienda y Vivienda, como dice que lo que nosotros ya aprobamos en primer trámite constitucional, va a ser el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Creo que es fundamental la coordinación con bienes nacionales. Yo creo que yo soy de los que pienso que debe ser un solo ministerio, bienes nacionales. Y en ese sentido, ha pasado la situación de que los terrenos que son pasados para un uso, un comodato claro, después cambian de sentido. Yo creo que y eso son terrenos que son muy aptos habitualmente para vivienda, porque donde están ubicados los regimientos, que estaban antes en la periferia, ahora están en plena ciudad. Usted ha tocado el tema de Copiapó. Copiapó, tengo entendido que el regimiento está en pleno centro. En Los Carreras, claro. En Los Carreras. Entonces, y se lo voy a dar con un ejemplo que se ha planteado acá, y no solamente en eso, los bienes que han pasado del Ministerio de Educación a los municipios, que son con fines educativos. Entonces, y aquí hay un tema, usted conoce bastante bien, Tillán. Hay un terreno que está en la intersección de la avenida Collín con la avenida Argentina, el grupo escolar. Son 11.000 metros cuadrados, que está a 10 cuadras de la plaza. Y lo que ha señalado, y yo acabo de oficiar a la Contraloría, al Ministerio de Educación, y a bienes nacionales, porque yo tengo entendido que los terrenos que fueron pasados del Ministerio de Educación a los municipios fueron con fines educacionales. Y si eso no está con fines educacionales, eso debiera volver a bienes nacionales. Y ahí hay un tema preciso, porque precisamente ahí tenemos, le digo, está a 10 cuadras de la plaza, en una intersección con vialidad por todos lados, donde podríamos hacer un excelente proyecto, un excelente programa. Entonces, eso creo que, ya que estamos hablando del uso de suelo, ¿qué está pasando hoy día cuando muchas escuelas en
en las ciudades como Chillán, Talca, están ya, porque en el caso del grupo escolar, con el terremoto se destruyó y hoy día no hay cantidad de alumnos como para reponer ahí escuelas. O sea, tenemos entonces terrenos que son del Ministerio de Educación, que están hoy día en lugares aptos para en el centro, y esa es lo que yo quiero plantearle, esa preocupación, y con un ejemplo tan claro y preciso como es ese. Gracias, secretario. No, el presidente, muchísimas gracias a usted por la pregunta. Algunos comentarios, ¿no? Primero, recojo profundamente esto de la coordinación con bienes nacionales, ¿cierto? Sabemos que bienes nacionales tiene un número importante de paños a lo largo del país que hemos venido trabajando. Hago un paréntesis, mañana, por ejemplo, tenemos una reunión con bienes nacionales, las dos carteras, respecto a un paquete importante de terrenos que estamos viendo en distintas comunas asociados a un alto déficit habitacional, donde, por supuesto, hayan terrenos de la cartera. Que creemos que eso ha ido avanzando de una muy buena manera y esperemos mañana también poder terminar de ver el mecanismo de operatoria. Y hemos visto terrenos en Arica, en Alto Hospicio, en Copiapó, en Valparaíso, acá mismo en Santiago, en la Araucanía, con bienes nacionales, y así que esperamos que eso sí pueda materializarse en Aysén también, en Coyhaique, materializarse lo antes posible. Ahora, como siempre aprovechando estos espacios, lo que sí que creo que tenemos que seguir, uno siempre podría hacer defensas corporativas, como se dice, mire, estamos haciendo en la cartera esto otro, como para que todos dijeran, mira, pero donde sí recogemos, diputados, y que con otras entidades públicas, si bien hemos tenido reuniones de acercamiento, me acuerdo el diputado Sabac, algo nos preguntó con EFE, por ejemplo, con EFE hemos logrado buenos acercamientos, y mismo en Chillán, ¿no? Buenos acercamientos en algunos temas de parque, pero en los temas de vivienda nos hemos demorado un poco más, con Fuerzas Armadas, siempre, y muy agresivos, con muy buen tono, pero nos ha costado encontrar un mecanismo que sea más expedito, ¿no? De modo de ver si es transferencia o compra. Lo que sí, que creo que lo logré comentar la semana pasada, y yo lo entiendo, de que en muchas de las instituciones también ocurre lo mismo con nosotros, como Servio, por ejemplo, si nosotros, Servio me refiero a nivel nacional, si nosotros vendiésemos algún inmueble, los recursos se va directamente al fisco. Entonces, realmente hay que buscar tal vez algún mecanismo donde queden claros los incentivos de ambas partes, porque hay muchas instituciones con la Fuerza Armada, hemos tenido muy buenas reuniones pensando en, y usted algo lo mencionó con los regimientos, por ejemplo, en mismo Talca, en Punta Arenas, donde hemos visto años atrás fue en Rancagua, por ejemplo, también en Avenida Membrillar, y que también está a 6 cuadras de la plaza, y son lugares que cuando Fuerzas Armadas, por supuesto, cuando ellos toman sus decisiones, tiene sentido que vinculados al MIMBU se puedan ver qué alternativas para poder desarrollar proyectos. Si bien conviene, tal vez como para resumir ese punto, con bienes nacionales, creo que hemos ido a lo largo de los años estableciendo muy buenos mecanismos de coordinación y de cooperación. Creo que nos falta, como se dice, ¿no?, apretar un poquito más la tuerca desde las distintas instituciones públicas respecto a los otros paños. Lo hemos ido observando, solo ya va a cerrar con el ejemplo que usted ponía ahí en Chillán. Es cierto que hay algunas destinaciones, por ejemplo, que cuando ya dejan de tener su uso, pongo un ejemplo, acá en Renca, por ejemplo, un terreno que es nuestro, asociado a la PDI, que es muy probable que se trasladen a Quilicura, es razonable que ese terreno lo podamos buscar una destinación habitacional rápido, dado que está asociado a nosotros. Así que, insisto, creo que con bienes nacionales ha avanzado mucho, pero sí, diputado, con las otras entidades públicas, creo que nos falta como país, ¿no?, buscar un flujo que sea mucho más rápido. Es que perdón, ofrezco la palabra. El diputado Rute la está pidiendo, presidente. Sí, se la ofrezco con mucho agrado, porque el diputado Rute también estuvo en la comisión investigadora del tema de los terrenos, porque creo que aquí es muy importante, y fue una de las conclusiones de esa comisión, fue precisamente que bienes nacionales debía preocuparse de si se está cumpliendo el motivo del comodato. Yo creo que ahí están las herramientas legales. Con ese comentario le ofrezco la palabra a mi amigo
Osvaldo Urrutia, que también estuvo en esa comisión. Tiene la palabra, don Osvaldo. Sí, gracias, presidente. Yo la verdad es que, más que hablar del tema de la comisión investigadora, que sí recuerdo perfectamente cuando participamos en ella y llegamos a conclusiones como similares a lo que usted plantea, en algunas no estoy muy de acuerdo, pero quiero volver al tema que nos convoca, que son los dos proyectos de ley que tenemos hoy día sobre la mesa que estamos debatiendo. Ambos proyectos, como sabe el subsecretario, inciden sobre la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Nosotros sabemos que la ley establece que el loteador es el que urbaniza. La persona, la empresa que va a urbanizar es la que tiene que lotear, o sea, lotea, subdivide el paño, pero cede parte de los terrenos, una cifra que no es menor, porque tiene la obligación legal de hacerlo, establecida en la ley, de ceder los terrenos para las vialidades necesarias, ya que todo lote tiene que enfrentar un bien nacional de su público, para el equipamiento necesario, de distinto tipo, ¿no es cierto?, que se inscriba a nombre incluso del municipio, y es el municipio quien después, una vez que se reciben las obras, administra los bienes nacionales de ese público, y también para las áreas verdes necesarias para ese loteo. Así es, y establece la ley. La suma de esos tres porcentajes establece la ley que puede llegar a ser un 44%. Un 44% del terreno que esa persona tenía, o sea, si tenía 10.000 metros cuadrados, una manzana, 4.400 los tiene que ceder para esos tres como gravamen obligatorio, para esos tres objetivos. Estos dos proyectos de ley hoy día agregan un gravamen no menor, que es entre un 20 y un 30 de la superficie de ese terreno. O sea, podríamos llegar a tener un 74% de obligación a través de una ley que un privado que está haciendo un loteo va a tener que ceder a título gratuito para que terceros, no solo para el equipamiento de las áreas verdes y la vialidad, sino además para que terceros se les pueda construir la vivienda. O sea, el Estado le pega un manotazo al privado, a un terreno que él tenía, y le dice, mire, ahora no me va a ceder hasta el 44%, sino me va a ceder hasta el 74%. Eso, a mi juicio, es una expropiación encubierta. Y aquí yo quiero ver los impactos, subsecretario, lo que le quiero preguntar es con los impactos que esto genera, porque esto va a ser cedido, entre comillas, si se llegara a aprobar, para viviendas de hasta 1.000 UFs. Pero ¿quién va a pagar esa diferencial? Va a ser la clase media, la gran clase media, porque va a haber encarecido los terrenos para los cuales se puedan construir viviendas de carácter para sobre 2.000 UF, hablemos entre 2.000 y 4.000 UF, y además, ¿quién va a querer realmente emprender una urbanización, un loteo urbanizado, ¿no es cierto?, para personas en clase media, si va a tener que ceder hasta el 74% de la superficie para otros fines? O sea, a mi juicio, el impacto que tendría un proyecto de esta naturaleza es muy fuerte entre las empresas, las industrias que se dedican a esto. Eso por una parte, yo creo que es muy fuerte ese impacto, pero además que esto yo creo que entra en colisión con la ley de integración social, porque la pregunta es, ¿cómo impactaría si se promulga la ley de integración social, tal como está y con las indicaciones que en el Senado ha incorporado el Ejecutivo? ¿Cómo va a dialogar esa ley con esta ley si es que la llegáramos a aprobar? Yo creo que hay dos impactos fuertes que además no solucionan el problema, sino en algunos casos la agravan. Entonces, yo me gustaría, señor subsecretario, que expusiera sobre esa temática, o sea, ¿cuál es el impacto que usted ve de que se apruebe esta? Yo creo que en general en su exposición estamos muy de acuerdo en casi todas las materias y sabemos que es importante el avance que se ha hecho por primera vez para que el Estado se haga cargo de una política de suelos y hayan ido comprando suelos
sobre todo en aquellas partes, y yo lo reclamé en muchas oportunidades a los ministros de la época, en cuando el Estado hace inversiones fuertes que suben la plusvalía de los terrenos, obviamente hay que negociar antes de que el Estado haga esa inversión. Aquí en Valparaíso, ustedes deben acordar, teníamos un ejemplo de un terreno en que había comités de viviendas para más de 450 familias, pero había pendiente una importante obra de proyección de extensión de un camino, la avenida Alemania en Valparaíso. Bueno, obviamente cuando el Estado construía la vía y le daba acceso a ese terreno, que no tenía antes acceso, el valor ya no iba a ser de una UF, sino iba a subir a 10 o quizás cuántas UF. Por lo tanto, ahí el Estado era torpe que no hiciera la inversión, pero no tenía las herramientas para hacerlo. Hoy día sí las tiene, a través de las glosas 11 y 12 que usted ha mencionado, y de otras políticas que con cargo a esos proyectos se puedan adelantar esos gastos. Entonces yo creo que este proyecto, tal como está, va a generar un impacto negativo en la ley de integración social. Y eso me gustaría, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, que nos ilustrara al respecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Urrutia. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario. Don Guillermo. Muchas gracias. Diputado Urrutia, también agradecer ahí todos los comentarios. Yo creo que hay una frase que a mí me gusta ocupar harto acá en el ministerio, ¿no? Que muchas veces nosotros somos el Ministerio de Vivienda, voy a poner un entre paréntesis, de vivienda, o nos comportamos así, como de vivienda subsidiada y urbanismo. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la cartera hacemos, a lo mejor viene cerca, pero esfuerzos grandes, muy grandes, ¿cierto? Poder atender a muchas familias, pero dentro de los programas del ministerio. Como si el resto a veces no tuviese una incidencia dentro de la cartera. Y tal cual, hasta las 2.200 UF, más o menos, hay una serie de programas, mecanismos, ¿cierto? Que se pueden afinar, cuestionar un poco más o menos, pero la verdad que creo que hay un acuerdo relativamente transversal que en general funcionan relativamente bien. Ahora, ¿por qué me refiero a todo esto? Porque si ahora me voy al otro extremo, y pasa en todas las sociedades, ya viviendas de valores más altos son los tres últimos deciles, ¿cierto? Y en nuestro país incluso los 2 últimos deciles, quienes de alguna manera no requieren algún apoyo del Estado para poder adquirir su vivienda. Pero lo que nos pasa justamente es un tramo intermedio que sí se ve muy afectado cuando los precios de las viviendas van subiendo. De modo que si no hay incentivos, y ahora los quiero llevar de nuevo a algunos valores referenciales, y ahí comparto, diputado, lo que usted planteaba, si es que no se dan las herramientas o los mecanismos para que se ofrezcan, ¿cierto?, en las distintas ciudades del país, viviendas que vienen justo sobre el tramo de la vivienda subsidiada del Estado, sobre las 2.200 UF, hasta más o menos las 3.000, 4.000, si es que no se hacen, o si es que no se prevén algunas dificultades, es un tramo que le cuesta mucho. ¿Por qué hago todo este comentario? Porque lo comparto. Este proyecto de ley, ¿cierto?, o esta idea de proyecto de ley que se está discutiendo, ¿cierto?, a nivel de la comisión, yo también visibilizo la misma dificultad. Si al mismo desarrollador, ¿cierto?, que tienen que hacer las organizaciones, como lo explicaba muy bien el diputado Urrutia, además se le exige un porcentaje importante de las unidades o de la superficie en realidad, para vivienda, para los tramos más bajos, básicamente se va a quedar sin ningún incentivo de poder desarrollar buenos proyectos para el tramo de donde hay que pensarlo muy bien, o si no, la verdad que se queda sin ninguna alternativa. De modo que lo que uno le podría llamar los segmentos medios consolidados, si lo pongo en ese lenguaje, se van a ver muy afectados a mi juicio, con una ley de estas características. Y lo vuelvo a poner en ese contexto de que son otras herramientas las cuales a nuestro juicio pueden ser mucho más eficaces, que son estas, como la glosa 11 y 12 que recién conversábamos, con seguir incentivando a través de los planes reguladores, que esto también puede ocurrir, de modo que se habría una cuasi contradicción, de acuerdo, hacia los consensos que a mi juicio se han ido desarrollando respecto a las gestiones de suelo hoy día. Ustedes también lo saben, son propuestas, y es muy interesante volver a discutirlas, que vienen desde hace un poco más de una década,
y creo que también las cosas han ido evolucionando. Se han ido puliendo también, se han ido logrando bastantes acuerdos, y por eso que el acuerdo político que se busca a fines del año pasado, inicio de este año, es que sea la ley de integración, donde dijimos todos los actores, esperemos algunos meses hasta volver a robustecerla, y básicamente lo que se robustece con más fuerza son las herramientas de suelo. De modo que creo que esa es la mirada que más o menos se ha ido construyendo con muchos actores, y entiendo que ustedes en la comisión, en las próximas sesiones, también van a ir invitando a otros actores para que pongan sus distintos puntos de vista. Gracias, subsecretario. Con la palabra doña Claudia, ¿alguien está solicitando la palabra? No, nadie, presidente. Bien. Con respecto perdón. Diputado Urrutia, tiene la palabra. No me quedó muy claro la opinión del subsecretario respecto al impacto que este proyecto podría tener en la ley de integración social y cómo dialogarían, como dicen los arquitectos, cómo dialogan estos dos proyectos de ley. Incluso yo creo que la puede afectar. Entonces, por eso me gustaría que nos diera su opinión, Guillermo. Gracias. Tiene la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias. No, yo lo que veo, diputado, que de alguna manera no va en el mismo sentido. Eso es lo que yo observo en realidad, respecto cuando uno lo compara con la ley de integración. Porque la ley de integración, esto es bien importante. Lo que todos buscamos, ¿cierto? Vuelvo a los temas más conceptuales, ¿cierto? Es que si bien uno parte de la mirada de revertir las segregaciones de la ciudad, ya para entrar a temas bastante de fondo, ¿cierto? Que yo creo que lo hemos ido discutiendo bastante, que en algunos sectores se hiperconcentra la vulnerabilidad, en otros sectores quedan los segmentos medios y otros sectores quedan los segmentos más altos. El gran espíritu es cómo buscamos, ¿cierto?, que mecanismos de distintas maneras permitan que personas, familias de ingresos diversos puedan cohabitar en distintos proyectos, y ya no solo proyectos, distintos entornos, llamémoslo polígonos, sectores, espacios, ¿no? Desarrollos. Bajo ese prisma, si bien el espíritu de la ley que se está discutiendo, me salgo de la ley de integración, iría como espíritu en el sentido correcto. La aplicación yo veo que no funcionaría, porque dejaría de lado primero a los segmentos medios, al tener que exigir que un porcentaje muy alto de los nuevos desarrollos tengan que ser entre organizaciones y familias más vulnerables, para que sea atractivo para algún desarrollador, obviamente tendría que de alguna manera, desde lo que uno podría llamarlo subsidios cruzados, tener que optar por proyectos de valores más altos. Entonces, estaríamos afectando a los segmentos medios. Esa es la verdad, lo hemos analizado y estudiado bastante, y en otros mecanismos, y en otros lugares. Entonces, por eso que vemos que se tendría un efecto contradictorio, a pesar que por espíritu se comparte la mirada, pero la aplicación, yo creo que eso es lo que quiero reforzar, la aplicación de la ley como está, o la mirada como se grime, tendría un efecto contrario finalmente, por lo menos a poder apoyar a los segmentos medios. Pero, diputado Urrutia, a él le puedo responder con claridad la mirada. Gracias, secretario. Diputado Urrutia. Diputado Kass, presidente, tiene la palabra. Con la palabra el diputado Kass. Muchas gracias, presidente. Don Carlos Abel, gracias, Claudia. Saludar a Guillermo Rolando, subsecretario, a los aquí presentes. Quería un poco tratar de profundizar un poco en el tema. Yo creo que todos compartimos el espíritu. Venimos ya desde el inicio de este ciclo de esta comisión preocupados de la integración, preocupados de cómo desarmar esta inercia y esta consolidación que ha tenido nuestras ciudades en términos de cómo se separan y se arman estos barrios que concentran, hiperconcentran, ¿cierto?, los grupos más vulnerables, y por otro lado los barrios altos siguen
potenciándose, encareciéndose, haciendo cada vez más inalcanzables para los grupos medios y para qué decir los bajos. Entonces, en esa línea, claro, esta ley probablemente todos compartimos el espíritu que tiene, la aplicabilidad. Yo entiendo que tiene una mirada crítica de parte suya, Guillermo, y de parte del Ministerio. Pero ¿qué herramientas estamos hoy día preparando? ¿Qué herramientas estamos hoy día desarrollando como política pública dentro del Ministerio para poder realmente darle una profundidad mucho mayor? Nosotros debatimos el año pasado la Ley de Integración Social, que finalmente salió bastante mermada, digamos, terminó siendo bastante tímida, y en las herramientas más potentes se rechazaron la posibilidad de que el Estado generara bajo su propia propiedad proyectos proyectos sociales en terrenos propios, y que después se arrendaran en el largo plazo, y después se mantuvieran en el tiempo en propiedad, lo que permitiría, ¿cierto?, un acceso a lugares de mejor calidad dentro de la ciudad para grupos vulnerables y medios. Eso se desarticuló. Entonces, ¿qué herramientas estamos preparando para hacer un contrapeso realmente a este deterioro que ha habido en la integración en nuestras ciudades? Gracias, diputado Kass. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Diputado Cast, siempre un gusto también poder saludarle. Varias cosas que se logró conversar en la primera parte de la sesión de hoy día, pero quiero volver a hacer una referencia que usted, diputado, lo plantea muy bien. El año pasado, ¿no?, esta merma de alguna manera de la ley de integración, cuando se ponía a la mesa el cómo generar proyectos, ¿cierto?, para arriendo, y que sabemos que genera una discusión bien importante. Ahí acuérdense que la discusión es más, el acuerdo fue de sacar el artículo donde se proponía, lo quiero dejar muy en pasado, se proponía hacer una concesión para que un privado pueda desarrollar un proyecto para arriendo en suelos públicos. Una de las correcciones que se hace ahora y que es bien importante, si bien con el ministro Monkever, con el ministro Ward ahora, uno de los focos también, y que creemos, voy a abrir un poquito más la discusión, que lo que nos falta en el país como nueva herramienta, tenemos muchas herramientas, ¿cierto?, mejoramiento de vivienda, construcciones para distintos segmentos, pero ofertas de arriendo, ¿cierto? Entonces, para la oferta de arriendo lo que se busca es que en suelos públicos, eso sí que lo mantenemos, pero que sean con recursos del Ministerio, los A3, y ese mecanismo sí se quiere seguir profundizando, donde la administración final, pero ya no es la construcción misma del edificio, la administración quede para alguna otra entidad que posea fines de lucro o alguna otra característica jurídica. Eso por un lado, pero por el otro también, diputado, que yo creo que es bien importante, y que lo hemos trabajado mucho. Acuérdense, y lo quiero volver a reforzar porque lo dijimos en la primera parte de esta sesión. Hoy día, afortunadamente, la cartera cuenta con 2 glosas de suelo que son, a mi juicio, esenciales para poder empezar a revertir de alguna manera las segregaciones. Glosa 11, que básicamente es compra directa del Estado, voy a los números, 32.000 millones este año como techo, para poder adquirir suelos en distintas partes, lugares donde haya un alto déficit, donde el precio para nosotros sea difícil o prácticamente imposible de poder construir vivienda para los grupos más vulnerables, y eso ya está operando. Y otra que es la glosa 12, que tiene el siguiente espíritu, para familias quienes puedan tener un plan de ahorro, es decir, pueden ahorrar un poco más de lo que se está ahorrando actualmente, el Ministerio pueda entregar un subsidio más alto justamente para llegar a terrenos mucho más complejos. Y hoy día ya tenemos un paquete de cerca de 50 paños a lo largo del país, donde esto ya se está implementando, y es bien interesante cuando uno lo ve de manera territorial, que justamente estamos empezando a lograr llegar a lugares donde antes no se podía. Apenas tengamos, porque estamos en las fases finales, ¿cierto?, de las tramitaciones, ¿cierto?, de las promesas de compraventa, y apenas obviamente se vayan zanjando, nos gustaría mucho el poder contarles como comisión
cuáles son esos lugares, cuáles son esos territorios, y eso sí, la verdad que empieza a ser ya de manera bastante masiva. Esto ya no es un piloto, sino que, y lo que se busca, y aquí lo quiero conectar con la ley de integración, es que estas dos herramientas, los A11 y los A12, que se logró por primera vez el año pasado en el Congreso, queden de manera permanente en una ley a través de la ley de integración, que la discutimos, ¿cierto? Como usted lo plantea muy bien, diputado Kast, y ahora está en el Senado. De hecho, lo que se planteó es que nos pudiésemos dedicar un buen tiempo para robustecer la ley de integración antes de volver a ingresarla al Senado, y lo que se opta fueron estas herramientas de suelo. Así que afortunadamente creo que siempre poner más herramientas, y discutámoslas, si hay más ideas, nosotros como ejecutivos somos los primeros que estamos abiertos a seguir escuchando ideas, estamos permanentemente tratando de afinar la punta al lápiz, pero sí reforzar, insisto, al menos dos cosas, lo que fue que planteó muy bien el diputado Kast. Uno es que temas de arriendo, vamos a empezar pronto un programa importante para ofertas de arriendo en suelos públicos, pero con recursos nuestros, no con licitaciones, que fue, insisto, el acuerdo, y por supuesto que siempre hay que honrar las cosas que se conversan en el Congreso. Y lo segundo, que a nuestro juicio más masivo, tiene que ver estas herramientas de compras de suelo que ya están operando por primera vez en la historia de la cartera, y que esperamos que la ley de integración ya puedan quedar como un cuerpo permanente. Gracias. Con la palabra. El señor Laurita. García. Don Gonzalo García tiene la palabra. Presidente, solo quisiera complementar algo que mencionó muy bien el subsecretario, con su permiso y por su intermedio, presidente. Quería decir si creo que está relacionado con lo que decía el diputado Ruti y el diputado Kast respecto de la compatibilidad con el proyecto de ley de integración y una eventual contradicción o algún problema que pudiera generar. Yo creo que hay un punto en la ley de integración que está conversado con ustedes en el primer trámite, que es muy relevante, que es el tema, y lo mencionó el subsecretario, de los planes reguladores haciéndose cargo de la integración y el rol que tiene que tener el plan regulador, tanto el comunal como el intercomunal, en el establecer disposiciones. En el primer trámite hablábamos de disposiciones que incentiven la construcción de viviendas con subsidio y la integración urbana, en el sentido que esas viviendas no queden emplazadas en cualquier lugar de la comuna, sino que en lugares con buen acceso a bienes y servicios públicos relevantes. En la indicación también estamos trabajando esa idea de que los planes reguladores deben contemplar disposiciones que resguarden y incentiven esto. Entonces, si ese proyecto de ley avanza y establece que los planes reguladores con su autonomía local establecen nuevas exigencias o disposiciones o incentivos a los proyectos relacionados con las viviendas con subsidio, si hay otra ley que está estableciendo también otra carga adicional, ahí es donde yo creo que el diputado Urrutia suena que puede haber una contradicción, porque es nuevas exigencias que aparecen por dos leyes distintas que podrían generar algún tipo de complicación. De hecho, una de las discusiones que había era este rol del ministerio haciendo polígonos con beneficios y una defensa muy fuerte a la autonomía local, que se respetara la autonomía local y que fueran los planes reguladores. Creo que ese es el camino que toma el proyecto de ley de integración. Ya lo tomó en cierta medida en el primer trámite cuando dijo que los nuevos planes reguladores y sus actualizaciones deben contemplar, ocupa ese verbo, deben contemplar disposiciones. Por lo tanto, ya habría una obligación nueva ahí. Si por otro lado una ley nacional establece una exigencia sin establecer ningún tipo de distinción de tipo de proyecto, emplazamiento ni nada similar, podría generar una doble exigencia a los proyectos nuevos que podría generar buena contradicción. En ese sentido, en mi opinión, como asesor legislativo que estaba viendo el proyecto de integración, creo que ese proyecto está recogiendo adecuadamente una preocupación por incentivar la construcción de viviendas con subsidio en buenos emplazamientos, y por lo tanto el objeto sería muy similar al de este otro proyecto de ley. En ese sentido, dos proyectos de ley que atacan al mismo objeto con medidas tan distintas podrían generar a la larga un problema de compatibilidad que haga que sea difícil su aplicación. No sé si eso apunta a lo que decía el diputado Urrutia, que creo que podría estar relacionado con eso. Gracias, don Gonzalo. Con la palabra. Ahorita. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, precisamente a eso me refería Gonzalo. Y quiero recordar a esta comisión que nosotros conversamos este tema a finales del año, a mediados del año 2019, me parece que cuando estábamos discutiendo la ley de
asentamientos irregulares. Y salió la inquietud por el impedimento que tenía el Ministerio de Vivienda para poder adquirir terrenos para los comités de vivienda. A pesar que sabíamos que podían ser ofertas convenientes y poder dejar amarrados esos terrenos para los comités y poder hacer los diseños, que no bastaba con la promesa de compraventa por muchas razones, porque a veces los proyectos se atrasaban, las promesas, nadie que vende un terreno está dispuesto a mantener una promesa de compraventa ad eternum, y a veces los proyectos de vivienda se demoran en desarrollarse 2, 3 y 4 años y a veces más, por distintas razones, por falta de recursos. Entonces, una promesa de compraventa se podrá hacer por 30, 60 o 90 días. Es lo razonable, y después de eso se venderá al mejor postor para el propietario. Entonces, en aquella oportunidad hablamos con el ministro Monkever que era necesario incorporar una glosa en el presupuesto, como quedó para el año 2020, para que con cargo a los mismos proyectos se pudieran adquirir terrenos destinados a la compra de terrenos para vivienda social. Y eso es un gran avance, porque la rigidez que tenía antes la norma, sin esta facilidad, hacía imposible muchas veces de hacerse de los terrenos necesarios en lugares adecuados para poder desarrollar proyectos de los diferentes comités. Era realmente un obstáculo muy grande de superar, que hizo que muchos proyectos de comités de vivienda se cayeran o de frente no se pudieran realizar. Sí, yo creo que hay una herramienta muy buena que, acompañada de lo que se estableció en la ley que modificó para el desarrollo de los planes reguladores, más el proyecto de integración social, es algo que modifica el accionar y le da más herramientas al Ministerio de Vivienda para buscar más rápidas y mejores soluciones para el proyecto de la vivienda social, sin abandonar esa gran clase media que hoy día representa el 80% de la familia chilena, y sin encarecerle el valor de la vivienda a esa familia. Y en ese sentido, quiero aprovechar para decirle al subsecretario que se hagan parte. O sea, yo sé que están preocupados y entiendo que Gonzalo Gacitú ha estado participando en el Senado, pero me da la impresión que en el Senado ya lleva demasiado tiempo el proyecto de asentamientos irregulares, porque allí hay una solución para los proyectos de arriendo. En la medida que podamos ir recepcionando viviendas que se encuentran en loteos irregulares, vamos a tener mayor oferta para un segmento que va a postular el subsidio de arriendo. Y eso es sumamente importante, por lo tanto hay que darle suma urgencia a ese proyecto en el Senado, que parece que no ha tenido la prioridad que yo pensé que iba a tener. Así que a ello le pido al Ministerio que le ponga mucho punch a ese proyecto para que salga luego, porque ahí vienen soluciones importantes. Hay muchas familias en varias regiones, por lo menos la mía, la Quinta, y en el norte, que viven en loteos irregulares y que a veces son más que las que viven en campamentos y que requieren una solución urgente que ha estado dilatada por años, desde la década, en algunos casos de la década de los 60, como lo dijimos cuando debatimos este proyecto. Así que yo le pido también al Ministerio que ahí le ponga presión al Senado para que podamos avanzar en ese proyecto. Muchas gracias, diputado Urrutia. Diputado Kast, presidente, le recuerdo que está Verónica de la Paz también, que va a hacer su exposición, presidente. Ya, perdón. Entonces le doy al diputado Kast y después le damos la palabra a Verónica para que haga su exposición. Gracias, Claudia. Tiene la palabra, diputado Kast. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una reflexión o dejar una inquietud a usted, subsecretario, don Guillermo, y a Gonzalo. Entendiendo que hoy día se va a contar a través de esta glosa y este mecanismo que es inédito, en la posibilidad de poder comprar terrenos directamente o hacer un esfuerzo adicional para poder acceder a terrenos que estaban dentro del margen de lo inaccesible por distintos motivos, con la glosa 11 y glosa 12. Yo, por lo que he visto, yo represento al distrito número 6, que tiene dos realidades bien distintas, unas muy rurales, son cerca de 20 comunas muy rurales, y las otras tienen urbes importantes, como el caso de Quilpué, Villa Alemana, Quillota también en alguna parte. Y la verdad es que
la gran herramienta de exclusión para una densidad razonable, proporcional a viviendas sociales o a viviendas de clase media, ¿cierto? Son los planes reguladores. En las grandes urbes la normativa es la que excluye, no es tanto, o sea, aparte del precio que es inalcanzable, en las grandes urbes es inaccesible, aunque exista la glosa que sea, no es posible construir viviendas sociales o viviendas con una mayor densidad en espacios en zonas de buena calidad, en barrios de buena calidad, porque la norma no lo permite, no da por ningún lado. Entonces, mi pregunta va por ese lado, porque la única manera de que realmente podamos convertir la integración social en algo masivo, sobre todo digo en grandes urbes, tiene que hacer algo con la normativa. Y hoy día tenemos una cierta herramienta, que es el DFL2, ¿cierto? Y en el caso de viviendas económicas que ha permitido urbanizar, por ejemplo, o sea, urbanizar zonas rurales. O sea, hay excepciones a las normativas en pro de un bien superior que es las viviendas sociales o económicas. Pero no hemos hecho nada de eso, ni avanzado en ninguna línea de poder premiar un bien superior que es la integración social en términos normativos. El DFL2 del año 59 no ha tenido ninguna variación en los incentivos que genera en cuanto a densidad, contra constructibilidad. Y mientras no hagamos algo similar a eso, la barrera va a ser infranqueable, ¿no? Entonces, por eso que el polígono, el sistema de los polígonos que existía, que yo estoy de alguna manera también se podó bastante, se discutió, entregar la normativa, digamos, a los municipios. Los municipios jamás van a tener algún incentivo a densificar, porque si ya tienen conquistado el mecanismo de exclusión que les permita a ellos tener viviendas caras que pagan contribuciones, que no generan densidades, problemas sociales, nunca lo van a cambiar. Los mismos vecinos tampoco quieren hacerlo. Entonces, ¿de qué forma como país nos vamos a poner realmente los pantalones? Vamos a asumir con coraje esta decisión de integrar en zonas, en barrios medios, altos, que sin normativa, la verdad que va a ser insondeable. Entonces, yo creo que hay algo pendiente que tenemos que resolver. Gracias, diputado Gas. Señor subsecretario, le doy para responder, después le doy la palabra a doña Verónica. Señor subsecretario. Presidente, muchas gracias. Varias cosas para, bueno, el tema muy de fondo y muy necesario, ¿no? Lo que plantea el diputado Cast. Varias cosas, ¿no? Una es que compartimos que son los planes reguladores los que finalmente, y es el espíritu también de un plan regulador, ¿no? Cómo se piensa en la planificación territorial, y sabemos los desincentivos, ¿no? Una serie de razones que llevan a que hayan esquemas de integración, o que se permita que en ciertos lugares, ¿cierto?, se pueda construir vivienda, llamémosla asequible, o para ingresos más bajos, social, bueno, los apellidos que queramos. Quiero volver a conectar con la ley de integración social. La ley de integración social, uno de los ejes primarios es incentivar para que los planes reguladores consideren por primera vez, dentro de su planificación territorial, lo que es el concepto de integración social. Eso creo que ya por lo menos empieza a apuntar en algo, ¿no? Y lo que se está discutiendo actualmente en el Senado y también y que fue con el apoyo de ustedes, donde el rol en este caso de la cartera es velar que eso ocurra, que es distinto, y después lo quiero conectar de inmediato, diputado, con el tema de los polígonos, ¿no? Pero si es que uno pudiese, entre comillas, no resumir, probablemente son varios ejes, pero los dos ejes esenciales de la ley de integración social. Uno, los planes reguladores deben incluir en todas sus planificaciones territoriales lo que es la integración social. Yo creo que ahí ya es un mecanismo de mucha fuerza, como primer formato, y donde se dan cuenta el Ministerio pasa a ser como de alguna manera un ente que vela para que eso ocurra. Y lo segundo son estas glosas que ya hablamos, que son instrumentos, ¿cierto?, pero que son nuevos, y como lo plantea muy bien usted, diputado, son inéditos, ¿cierto?, hasta la hora de hoy. Ahí creo que hay algo bien relevante, como desde lo instrumental. Lo segundo es que la ley, si es que ahora vuelvo a los polígonos, acuérdense que la ley del 2014 sigue vigente. La ley del 2014 que después se traduce como instrumento con el decreto supremo DS, ¿cierto?, que a todos nos gustan los acrónimos, que se llama el DS 56,
Es decir, hoy día la cartera sí podemos, acordado con los municipios, por supuesto, y estamos viendo un par de pilotos donde se puede entregar un poco más de normas siempre y cuando esté la integración. En Calama, por ejemplo, estamos estudiando, en algunas partes acá en RM lo estamos estudiando, pero sí, si quiere una mirada más a mediano plazo, nosotros tenemos muy claro de que no es el ministerio el que tiene que estar definiendo a mediano y largo plazo los polígonos, sino que es la misma planificación territorial que ya yo sé que estas palabras son siempre más incómodas, pero de alguna manera al exigir o obligar, como quieran verlo, de que tengan que estar los conceptos de integración en un PRC, en un plan regulador, creemos, y también los intercomunales. Eso también es bien importante ponernos a esa mesa, que creo que eso va por lo menos yendo hacia ese sentido correcto. Yo sé que ahora es un tema de ¿cómo se llama?, de instrumento, y usted a lo mejor, diputado, lo ha visto, perdón, y quiero siempre me gusta recoger los guantes, creo que va en sentido correcto, pero también toma tiempo. Entonces, yo también, y me gusta poner la pregunta a la mesa, ¿qué otras herramientas más podemos hacer? Otra cosa que es bien esencial, y que creo que lo mencioné la semana pasada en la comisión. Levemente voy a hablar de números, levemente. Nosotros llegamos promedio, máximo, a través del Fondo Solidario de Vivienda, ¿no?, para los comités de vivienda a través del Decreto Supremo 49, máximo hasta 3 UF metro cuadrado, aproximadamente, compras de suelo. Aproximadamente. Y como todos sabemos, muchas urbes, sobre eso se nos escapan. Estas dos glosas, de alguna manera, están diseñadas para poder llegar en algunos territorios hasta 10 UF metro cuadrado. Es decir, el cambio del rango es bien amplio, es bien amplio. Y es súper interesante cuando uno lo empieza a ver territorialmente, los lugares donde estamos llegando, los terrenos que estamos comprando, la verdad que es súper interesante. Yo creo que no hay que olvidar de que cuando yo sé los números, ahora lo llevo a la realidad, nos pasa que en muchas comunas del país prácticamente no hay suelos disponibles para las familias más vulnerables bajo ese umbral. Entonces, imagínense lo que pasa, no podíamos, para que suene en pasado, no podíamos construir prácticamente vivienda para familias de ingresos más bajos en muchas comunas. Y esto, la verdad, que el abanico lo amplía de una manera muy fuerte. Entonces, yo creo que es un instrumento que hay que cuidar, que hay que ser muy serio. Sí hay que, y me gusta de inmediato, esto no son defensas corporativas, me gusta y agradezco mucho estos espacios que nos ayudan a pensar. Tengo que ser muy cuidadoso de que estos instrumentos no generen inflación esa mañana, lo cual sería muy complejo. Creemos que no, tiene una serie de herramientas para que eso no ocurra, pero hay que estudiarlo. Y lo último, a lo mejor hay algo muy territorial, diputado, que usted lo maneja muy bien, obviamente, ahí, los proyectos de integración, afortunadamente, en muchas comunas del país, pero sobre todo Villa Alemana, Quilpué, la verdad que han logrado entrar bastante bien, pero bueno, eso es un caso muy especial de comunas y de la quinta región. Solo para cerrar, que creo que está tomado la ley de integración, los temas de instrumento a través de los PRC, y esta glosa, al dejarlas de manera permanente, creemos que son dos ejes esenciales para ir revirtiendo. Probablemente esta discusión en 4 o 5 años más, y ojalá así sea, van a mirar para atrás y van a decir, oye, esto eran herramientas mínimas, y ojalá que después hayan otras más. Yo creo que hay que recoger esos guantes, pero hay que atreverse y hay que partir. Yo creo que ya estamos en esa senda. Gracias, señor secretario. Bien. Lo dejo en libertad de acción de nuestro subsecretario y le ofrezco la palabra a doña Verónica. Me despido, presidente. Gracias, don Guillermo Rolando. Muchas gracias. Le agradezco mucho, que tengan muy buen día. Gracias. Gracias, muy amable. Diputados, diputada, buenas tardes. Lo que me habían solicitado era una presentación que revisara, por una parte, los proyectos de ley que están en discusión, el contexto en que esto se desarrolla, y yo agregué algunas herramientas en otros países. Voy a, según la disponibilidad de tiempo, si alcanzo o no a presentar esa parte. Voy a compartir pantalla. ¿Ya? ¿Sí? ¿La están viendo completa? Ya. ¿Sí? Sí, estamos. Los dos proyectos de ley modifican el artículo 70 de la Ley General. El artículo 70, como ya decía el diputado Urrutia anteriormente, es el que establece las obligaciones de urbanización y las establece para 3 aspectos específicos: para circulaciones,
para áreas verdes y actividades deportivas y recreacionales y para equipamiento. Entonces, me pareció interesante traer a colación que respecto de las sesiones, el Tribunal Constitucional hizo una caracterización de las sesiones, de las condiciones que tenían que cumplir. Esto a propósito de que en el año 1997 se estaba presentando un reglamento que regulaba la aplicación del artículo 70. Y en ese marco, en una discusión que derivó finalmente en la aprobación del reglamento, pero me pareció interesante que ese pronunciamiento caracteriza cómo tienen que ser las sesiones. Entonces dice primero que las sesiones tienen que ser proporcionales, tienen que ser gratuitas, tienen que ser universales y tienen que implicar una valorización del suelo sobre el que se aplican. Otro aspecto que señala es que las sesiones tienen que ser voluntarias, y esto lo entiende porque la decisión de urbanizar es una decisión que toma el propietario del suelo. Ahora, estas sesiones se enmarcan en un paraguas de bien común que busca el mejor desarrollo armónico y equitativo de las ciudades. Y finalmente, las sesiones son una fórmula que colocó el legislador para equiparar y conciliar los derechos del urbanizador con los derechos de la sociedad. Entonces, teniendo eso presente respecto de cuál es el marco en el que se desenvuelven las sesiones, yo revisé las dos iniciativas que están en este minuto, que están refundidas en el proyecto en discusión. Por una parte, tenemos el boletín, el 4365, ambos agregan un inciso nuevo al artículo 70. El 4365 establece que esta obligación va a recaer sobre todas las urbanizaciones, ¿ya? Establece un porcentaje variable de entre un 20 y un 30%, pero no señala cuáles van a ser los criterios que provocan esta variabilidad. Después señala que el cálculo de las sesiones se va a hacer una vez que ya se hayan hecho los cálculos para las sesiones obligatorias que ya están establecidas, que eran las sesiones de urbanización, entonces que tienen un tope máximo de un 44%, como señalaba anteriormente el diputado. Por tanto, el aumento es un tema que ya vieron, podría ser bastante superior. Y finalmente, respecto del destino, señala que el destino de este suelo va a ser de viviendas hasta 1.000 unidades de fomento. Sin embargo, no establece cómo vamos a tasar esas 1.000 unidades, si se va a referir a un avalúo comercial, a la tasación que se hace con los costos unitarios de la dirección de obras, si va a ser un avalúo fiscal o alguna conciliación con los topes de precios que coloca los subsidios. Entonces ahí hay un aspecto que, por otra parte, el boletín, el 8962-14, establece esta obligación de cesión solo para aquellas urbanizaciones que se realizan en sitios que correspondan a sitios no edificados o abandonados, según la ley de impuesto territorial. La norma, la ley de impuesto territorial establece que aquellos sitios urbanos con destino habitacional que se encuentren en situación de no edificados o abandonados van a tener un sobreprecio en la tasa del impuesto. Entonces, lo que estamos acá estableciendo es que sobre aquellos predios, al momento en que dejen de tener esa condición que ocasiona el sobreprecio y se vayan a urbanizar, va a establecerse esta cesión adicional a las sesiones obligatorias que ya están establecidas de urbanización. En este caso también estas sesiones son variables entre un 20 y un 30%, pero la variación acá es un incremento por año en que el predio toma la definición de urbanizarse. Por tanto, ahí hay algo que se debe aclarar. Ahora, en el caso de esta obligación, la aplicación de esta obligación recae sobre el total del predio. Por lo tanto, en términos numéricos, la superficie gravada sería inferior a la que estaríamos viendo en el caso del boletín anterior. Y finalmente aplica la misma revisión que tendría que tenerse respecto de el valor de la vivienda sobre la cual se va a aplicar la cesión. Y hay dos aspectos más que este boletín se hace cargo. Uno respecto de la transferencia de dominio, o sea, ¿qué pasa cuando si ese predio mientras se mantiene en esta condición se transfiere, y en tal caso la cesión sigue al predio y no al propietario? Y respecto de la situación en caso de que existan urbanizaciones parciales,
En caso de urbanizaciones parciales, se contempla que la obligación persigue a la parte no urbanizada. Entonces, si uno hace una revisión general de los aspectos que serían perfectibles de esta norma, uno es un aspecto a precisar, tenemos el origen jurídico basado en las sesiones, pero los alcances que efectivamente esa regulación puede tener, se debe precisar el objeto, cuáles son los terrenos que van a estar sujetos a esta norma, porque como veíamos recién, ambos boletines hablan de objetos distintos, y además qué pasa con los predios, porque las obligaciones de urbanización también recaen sobre predios en densificación, y en la normativa hasta ahora se entendía que las obligaciones de cesiones recaían, o sea, aplicaban sobre los predios en extensión, y los aportes al espacio público eran las obligaciones que tenían los predios en densificación. Nosotros estaríamos elevando las obligaciones de los predios en extensión, por lo tanto tendríamos que ver cómo se equipara la norma respecto de la densificación. Otro aspecto es precisar los porcentajes, las razones por las cuales los porcentajes van a tener esa posible variabilidad y la proporcionalidad que tiene esto respecto al total del predio, de manera que se mantenga esta norma que establece que las cesiones tienen que ser proporcionales al predio sobre el cual se aplican. También se debería aclarar en el mismo sentido el procedimiento del cálculo para hacer el valor de la cesión. Y lo mismo respecto de una fórmula para determinar la tasación. Ahora, hay una cuestión general que la norma no resuelve, y es, uno, ¿quién recibe el suelo? ¿Cuál es el actor que recibe este suelo? Porque, por ejemplo, en las sesiones de áreas verdes y de vialidades, esas se transforman en bienes nacionales de uso público y las administra el municipio, pero son patrimonio nacional. En tanto, las áreas de equipamiento de cesión pasan a ser bienes municipales. Entonces, este nuevo suelo de las sesiones de vivienda, ¿sobre quién recaería? Otro aspecto que hay que resolver es quién va a gestionar ese suelo, porque en el caso que recaigan en los municipios, va a ser el municipio el que haga las gestiones para el procedimiento de urbanización de ese suelo o para la construcción definitiva de vivienda. Y finalmente, otro aspecto que es súper relevante es cómo hago para que esos terrenos que se obtengan efectivamente sean terrenos útiles para el destino de vivienda al cual yo lo quiero destinar. Podrían darse el caso, por ejemplo, de la localización, de que estuviéramos grabando con esto un proyecto de segunda vivienda y tuviéramos suelos emplazados en zonas turísticas en donde hay necesidad de vivienda, evidentemente, pero tiene que estar localizado en lugares que no necesariamente son los que voy a tener disponibles. El otro es el emplazamiento. ¿Cómo resuelvo el que ese suelo que se esté cediendo tenga resuelto la accesibilidad con las vías públicas, la accesibilidad al resto de la ciudad? El otro tema es el tamaño. Podría tener retazos de terreno que desde el punto de vista del desarrollo de vivienda sean muy difíciles de desarrollar. Y finalmente, un último aspecto a considerar es que la cesión de suelo tiene que estar asociada a la constructibilidad que voy a tener sobre ese suelo. Porque yo podría tener una cesión de un suelo, de una porción del suelo en donde la constructibilidad ya haya sido utilizada por el proyecto principal y por tanto voy a tener un suelo que no va a tener edificación si no contemplo alguna fórmula para que se le asigne nuevamente o para que lo que se ceda sea suelo con constructibilidad, o sea, suelo que efectivamente permita el desarrollo del proyecto. Hasta ahí yo tengo el análisis. Luego, diputados, desarrollé cómo se han desarrollado este tipo de iniciativas en otros contextos, pero no sé si alcanzamos a presentarlo. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Sí. ¿Lo dejaríamos pendiente? ¿Lo dejo pendiente o presento un país, como ustedes indiquen? Presente un país. Entonces, yo voy a partir por España. En el caso de España, es la norma, en la planificación urbana se establece cuál va a ser el suelo que se va a desarrollar y que se va a transformar de suelo sin urbanización a suelo urbanizado. No es una decisión de los desarrolladores privados, sino que es una decisión de la planificación y establecer cuáles van a ser los suelos que van a estar sujetos a este desarrollo.
Y por otra parte, se establece que entre los destinos de suelo que se deben dejar previstos en la planificación están los usos productivos y el destino para vivienda. Y dentro del destino para vivienda tiene que considerarse una reserva para la vivienda sujeta al régimen de protección oficial. Ahora, ¿qué es lo que se exige en la práctica? A todos los proyectos que transforman suelo rural a suelo urbano se le exige un 30% de la constructibilidad, y en el caso de los proyectos que tienen que ver con la reforma o renovación del suelo, se les exige un 10% de constructibilidad en esos casos. Ahora, las normas autonómicas que rigen cada comunidad tienen las facultades para modificar, ya sea aumentando o disminuyendo estas exigencias, y además para establecer cómo se va a hacer concretar esta cesión, porque puede ser en suelo, pueden ser en recursos económicos, puede ser en una concreción en otro proyecto. Y los destinos de este suelo pueden ser tanto para vivienda como para otros usos de interés social complementarios a la vivienda, ¿ya? Y otro aspecto que hay que considerar, que en las comunidades tienen que hacerse cargo tanto de los instrumentos de planificación como de planes habitacionales, en donde ellos cada 4 años programan la fórmula con la que se va a desarrollar la vivienda social en su territorio. Entonces, teniendo ese marco general, cuando un desarrollador va a llevar a cabo un proyecto, entiende que como contraprestación al derecho de aprovechamiento urbanístico, o sea, yo soy dueña del suelo, pero la construcción sobre ese suelo es un derecho adicional, distinto, que me otorga la administración. Y como contraprestación a ese derecho, yo tengo ciertas obligaciones que están en 5 ámbitos. Una es la entrega de suelo, otra es la equidistribución de las cargas públicas, o sea, la participación del gobierno, o sea, del Estado en el financiamiento, en la plusvalía de las cargas públicas. Tengo la obligación del financiamiento de la urbanización y además de hacerme cargo de realojar a los afectados en casos que los hubiera y de pagar las indemnizaciones que corresponda si también correspondiese. Ahora, particularmente en la entrega de terreno y en el caso de las cesiones, los tipos de suelos que tengo que ceder son de 2 clases. Por una parte, el suelo para todo lo que es las dotaciones públicas, o sea, la calle, las áreas verdes, los equipamientos, y financiar y ejecutar las obras de urbanización. Y por otra parte, es la entrega de suelo libre de cargas, que es este suelo, este porcentaje que hablábamos antes, que puede ser un 30 o un 10, al gobierno, según lo define la comunidad, al gobierno central de la comunidad autónoma o al gobierno comunal. Ahora, ¿qué hace luego el privado? El gobierno comunal con este suelo lo coloca y lo trabaja dentro del mercado inmobiliario. ¿Ya? Por ejemplo, puede construir directamente, ¿ya? Hacer el trabajo de construcción en ese suelo, o puede entregarlo ya sea a organismos sin fines de lucro o en convenio con privados para su desarrollo. Ahora, el destino de sus viviendas puede ser vivienda para la venta o también para el arrendamiento. Creo que hasta acá queda disponible, diputado, en las diapositivas el caso de Francia y el caso de Colombia. Lo interesante es que en ambos países hubo cuestionamientos respecto de si las cesiones eran la mejor herramienta, y se buscó desarrollar mecanismos alternativos que entregan suelo para la vivienda, pero no en los mecanismos de las cesiones. Eso sería. Gracias. Doña Verónica, usted tiene, ¿cuántos países más tenía? Tengo 2 desarrollados más. Usted le pregunta a la comisión, ¿estaríamos dispuestos de darle 10 minutos para escuchar la exposición completa? ¿Habría acuerdo? No hay quórum, presidente, para adoptar acuerdos, está solo el diputado Urrutia. Ah, ya. Entonces, Bien. el diputado Luc está, pero está con la foto, diputado. Ya está. Entonces, bueno, doña Verónica, le agradecemos mucho su trabajo, espero que lo completemos la próxima sesión. Muchas gracias por su información
Y gracias, diputado Urrutia, por haber permanecido con nosotros. Gracias, Verónica, como siempre. Muy bien, diputado, muchas gracias. Ya. Diputado Urrutia, antes de terminar la sesión. Bien. Bien, pues. Doña Claudia, muchas gracias por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Se levanta. Gracias.